¿Por qué este caza rompió por completo todas las reglas de combate aéreo de su tiempo? ¿Por qué desafió cada norma establecida y terminó convirtiéndose en uno de los aviones más temidos, letales y respetados de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta se encuentra en la mente visionaria de un hombre que decidió mirar más allá de las modas y tendencias del momento, un diseñador que cambió para siempre la forma en la que se construirían los cazas militares. Hablamos del Focke-Wulf 190, conocido por muchos como el pájaro carnicero. Antes de sumergirnos en la historia de cómo este avión se ganó tan siniestro apodo, es necesario que viajemos atrás en el tiempo, al escenario de finales de la década de 1930. En esos años previos a la mayor guerra de la humanidad, Alemania ya contaba con uno de los cazas más rápidos, modernos y avanzados jamás vistos, el legendario Messerschmitt Bf-109. Durante las primeras fases del conflicto, este caza alemán se mostró completamente superior frente a los mejores aviones que podían ofrecer potencias como Gran Bretaña o Francia. Era, por así decirlo, el ejemplo perfecto de lo que en aquella época se entendía como un caza moderno, ligero, aerodinámico, elegante y diseñado específicamente para combates de alta velocidad y duelos de agilidad en el aire. Sin embargo, detrás de esta aparente perfección, se escondía una filosofía de diseño con sacrificios muy serios y consecuencias fatales. No todos en la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, estaban convencidos de que este era el camino correcto hacia el futuro del combate aéreo. El Bf-109, aunque veloz y maniobrable, tenía un fuselaje compacto que dejaba poco o ningún espacio para el confort o la durabilidad. Su cabina era notoriamente estrecha y la visibilidad desde el interior era extremadamente limitada, un inconveniente crítico en pleno combate. Pero los problemas no terminaban ahí. Quizá uno de los defectos más letales era su tren de aterrizaje, que, para ahorrar peso y reducir la resistencia al aire, se retraía hacia afuera desde el fuselaje. Esta característica, aunque beneficiosa para la velocidad, volvía al avión peligrosamente inestable durante los despegues y aterrizajes. Las estadísticas son escalofriantes. Alrededor de 1.700 pilotos alemanes, especialmente los más inexpertos, perdieron la vida no en combate, sino simplemente al intentar despegar o aterrizar este avión. A esto se sumaba otro gran talón de Aquiles, el motor en línea refrigerado por líquido. Bastaba una sola bala que perforara una línea de refrigeración para dejar el motor fuera de combate en cuestión de segundos, condenando al piloto y a la aeronave. Fue en este contexto de fortalezas engañosas y debilidades mortales que el Ministerio del Aire alemán lanzó una petición oficial. Necesitaban un segundo diseño de caza para complementar al Bf-109, no necesariamente para reemplazarlo, sino como una carta bajo la manga en caso de que los aliados desarrollaran algo superior. Entre las compañías que respondieron a este llamado se encontraba Focke-Wulf, bajo el liderazgo de su diseñador jefe, el brillante e inusual Kurt Tank. Pero a diferencia de sus contemporáneos, que buscaban desesperadamente exprimir más velocidad, más agilidad o mejor tasa de ascenso a partir del Bf-109, Kurt Tank se atrevió a pensar de manera radicalmente diferente. Él había servido como soldado raso durante la Primera Guerra Mundial, había experimentado en carne propia los horrores del combate real y entendía algo que muchos teóricos de escritorio pasaban por alto. En la guerra, la realidad siempre destruye los planes perfectos. Los combates no se dan en pistas de lujo ni en condiciones ideales. Los aviones deben operar desde campos embarrados, con tripulaciones agotadas, con escasos recursos y deben ser fáciles de mantener, rápidos de reparar y, sobre todo, capaces de sobrevivir, incluso cuando las cosas salen terriblemente mal. Desde el primer momento, el Focke-Wulf 190 fue concebido no como un simple caza de superioridad aérea, sino como un avión robusto, versátil, capaz de cumplir múltiples roles. Y la primera gran decisión que marcó la diferencia fue la elección del motor. Kurt Tank se negó a utilizar un motor en línea refrigerado por líquido. En su lugar, apostó por un motor radial refrigerado por aire, el BMW 801, una máquina de 14 cilindros capaz de resistir daños considerables y seguir volando. En Europa, muchos consideraban los motores radiales como tecnología obsoleta para cazas de primera línea, pero Tank veía más allá de las modas. Sabía que estos motores requerían menos mantenimiento, soportaban mejor los abusos y, lo más importante, ofrecían mucha mayor supervivencia en combate. A esta innovación se sumaron otras igual de cruciales. El tren de aterrizaje fue rediseñado por completo.
En lugar del estrecho y traicionero tren del Bf-109, el 190 contaba con un tren de aterrizaje que se extendía desde las alas y se retraía hacia adentro, proporcionando una base mucho más amplia y estable sobre el terreno. Esto reducía drásticamente los accidentes durante despegues y aterrizajes, salvando vidas y evitando pérdidas innecesarias. Otra diferencia vital fue la cabina de mando. Kurt Tank sabía que un piloto debía poder ver y reaccionar con rapidez, así que diseñó una cabina elevada, con una cúpula de cristal amplia y una disposición de controles clara y bien organizada. El resultado fue un avión más cómodo, más intuitivo y con una visibilidad incomparable para la época, permitiendo entrenar a los pilotos con mayor rapidez y reducir los errores en combate. Estos detalles no eran espectaculares a simple vista, no eran las cosas que solían aparecer en los titulares, pero reflejaban el pensamiento práctico de Tank: construir un avión sencillo, eficaz y adaptado a las verdaderas condiciones de guerra. Era una lección que Alemania, obsesionada con crear armas deslumbrantes pero imposibles de mantener, como sus tanques gigantescos o sus armas milagrosas, había olvidado. Para 1939, cuando el primer prototipo del Focke-Wulf 190 surcó los cielos por primera vez, quedó claro que estaban ante algo muy distinto. Era un avión más pesado que el Bf-109, sí, pero también más estable, más resistente y mucho más versátil. No había sido creado para ganar concursos de belleza, ni para batir récords de velocidad. Había sido creado para la guerra real. Y cuando, finalmente, el Fw-190 apareció en los cielos de Europa Occidental, el enemigo quedó atónito. Fue en el caluroso verano de 1941 cuando este avión, el Focke-Wulf 190, sorprendió por completo a los aliados, dejándolos literalmente sin aliento. Los pilotos de la Royal Air Force, que hasta ese momento se habían acostumbrado a los clásicos duelos aéreos contra los Messerschmitt Bf-109, de pronto se vieron enfrentados a un enemigo que no se comportaba en absoluto como se suponía que debía comportarse un caza alemán. Había algo profundamente inquietante en la manera en que este nuevo aparato se movía, combatía y resistía. El Fw-190 ascendía con una rapidez sorprendente. Giraba más rápido que cualquier cosa que los británicos hubieran visto jamás. Y lo peor de todo, golpeaba con una fuerza devastadora, muy superior a la del Bf-109. Pero lo más impactante, lo que realmente sembró el pánico en los corazones de los pilotos aliados, fue su capacidad para soportar daños masivos y aún así seguir combatiendo. Era un enemigo que simplemente no se rendía, no caía fácilmente. La inteligencia militar aliada quedó tan desconcertada que, al principio, algunos oficiales llegaron a pensar que se trataba de algún tipo de avión francés modificado o adaptado, algo improvisado. Pero cuando finalmente descubrieron que estaban frente a un caza completamente nuevo, de diseño alemán, el pánico se desató. La situación se volvió tan desesperada que incluso se llegó a planear una arriesgada misión de comando, cuyo objetivo era capturar intacto uno de estos temibles aviones, junto con su piloto, para descubrir el secreto de la máquina que estaba aniquilando Spitfires sin piedad. Y fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Un piloto alemán, volando su Fw-190 después de haber derribado un Spitfire, se perdió en medio de un mal tiempo espantoso. Confundido y desorientado, cometió un error fatal. Aterrizó por accidente en un aeródromo británico. Tanto él como su avión fueron capturados intactos, lo que proporcionó a los aliados la información técnica vital que tanto necesitaban para entender la amenaza que enfrentaban. Los primeros aviones británicos en tener el infortunio de encontrarse en combate con el Fw-190 fueron los Spitfire Mark V, que hasta ese momento habían sido los cazas más formidables y respetados de la RAF. Sin embargo, la llegada de este nuevo adversario cambió todo de la noche a la mañana. De repente, los Spitfires se vieron completamente superados en los aspectos más críticos del combate aéreo, especialmente a altitudes bajas y medias, que era donde ocurría la mayoría de los enfrentamientos reales. El 190 tenía la ventaja en casi todos los frentes. Poseía una mayor velocidad de alabeo, una mejor aceleración en vuelo nivelado y una potencia de fuego muy superior. Los primeros modelos de este caza alemán solían estar armados con 2 ametralladoras de 7,92 milímetros montadas sobre el motor y 4 cañones de 20 milímetros, 2 en la base de las alas y otros 2 más hacia los extremos. Esta combinación otorgaba al Fw-190 y una capacidad de destrucción colosal para un avión monoplaza en el año 1941. Pero esto solo era el comienzo.
Su armamento evolucionaría hasta alcanzar configuraciones realmente extrañas y brutales, de las que hablaremos en breve. En cuanto al motor, el BMW 801, una poderosa unidad radial de 14 cilindros dispuestos en 2 filas, impulsaba al avión a velocidades cercanas a las 410 millas por hora, a altitudes medias. Generaba 1.600 caballos de fuerza, una cifra que más adelante aumentaría hasta superar los 1.900 con las versiones mejoradas. La aeronave, con un peso total cargado de unas 8.800 libras, combinaba este motor feroz con un fuselaje robusto y un armamento temible, dando lugar exactamente a lo que Kurt Tank había soñado: un caza resistente, de alto rendimiento, capaz de sobrevivir a las duras condiciones de la guerra. El FW-190 también incorporó un innovador sistema de gestión automática del motor. Este sistema controlaba de forma simultánea la mezcla de combustible, la configuración del sobrealimentador y el paso de la hélice, permitiendo que el piloto se concentrara plenamente en volar y combatir, sin tener que preocuparse constantemente por los complejos ajustes mecánicos durante una pelea aérea. Este detalle, que podría parecer menor, en realidad significaba una ventaja estratégica. Los pilotos podían reaccionar más rápido, tomar mejores decisiones y sobrevivir más tiempo. Sin embargo, el FW-190 no solo destacaba por su velocidad y potencia de fuego. Había un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que resultó fundamental en su éxito. Era notablemente fácil de volar en comparación con otros cazas de su tiempo. Sus controles eran suaves, equilibrados y precisos. El diseño ergonómico de la cabina facilitaba el aprendizaje y reducía los errores. Esto significaba que los nuevos pilotos, jóvenes e inexpertos, que comenzaban a llenar las filas de la Luftwaffe a medida que Alemania perdía a sus ases veteranos, podían ser entrenados de forma más rápida y efectiva. Además, el 190 resultaba mucho más sencillo de mantener y reparar que el Bf-109, una diferencia crucial en una Alemania cada vez más devastada por los bombardeos aliados, con líneas de suministro constantemente interrumpidas y fábricas bajo ataque. Poder mantener en funcionamiento estos aviones con recursos limitados era un factor que podía marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una misión. Pero sabemos que tú no estás aquí solo para escuchar detalles técnicos o hablar de mantenimiento. ¿Quieres saber cómo este avión se convirtió en leyenda? ¿Por qué se ganó el temido apodo de El Pájaro Carnicero? ¿Y cómo se comportó en los cielos manchados de sangre de Europa? La respuesta es simple y brutal. En menos de un año desde su entrada en servicio, el Focke-Wulf 190 comenzó a ser modificado para cumplir misiones de caza bombardero, operaciones de apoyo aéreo y, sorprendentemente, incluso misiones de intercepción nocturna. En su debut, este avión superó en múltiples aspectos al Spitfire Mark V, lo que obligó a la RAF a dar una orden clara a sus pilotos: evitar a toda costa enfrentarse al FW-190, a menos que fuera absolutamente necesario. Esta clara desventaja tecnológica obligó al Reino Unido a acelerar de inmediato el desarrollo y la producción del Spitfire Mark IX, una versión mejorada que finalmente podría plantarle cara a la nueva amenaza alemana. Pero para entonces, la sombra del pájaro carnicero ya se había extendido por los cielos de Europa, dejando una estela de muerte, miedo y destrucción. En el año 1942, la guerra aérea sobre Europa había entrado en una nueva y brutal fase. Los bombarderos pesados estadounidenses, en particular los B-17 Flying Fortress y los B-24 Liberator, comenzaban a llegar en números cada vez mayores, intensificando así la campaña de bombardeo aliada. Estos bombarderos estaban diseñados para defenderse por sí mismos mediante campos de fuego superpuestos, volando en formaciones cerradas y armados hasta los dientes con hasta 13 ametralladoras calibre 50 cada uno. La idea detrás de estas formaciones era simple pero ambiciosa: que un gran número de bombarderos volando juntos pudieran cubrirse mutuamente con un muro de fuego, haciendo casi imposible que los cazas enemigos se acercaran sin ser derribados. Cada tripulación confiaba en su capacidad defensiva, pero la realidad pronto revelaría las limitaciones de esta estrategia. Al mismo tiempo, el ritmo y la escala de los ataques aéreos aliados crecían a un ritmo vertiginoso, con los británicos lanzando bombardeos nocturnos y los estadounidenses haciéndolo durante el día. Las ciudades alemanas comenzaban a arder bajo una lluvia constante de bombas, mientras miles de civiles sufrían las consecuencias de una guerra cada vez más despiadada. Pero todo cambiaría radicalmente con la llegada del Focke-Wulf 190. El Messerschmitt Bf-109
Aunque capaz de interceptar bombarderos, no era la mejor opción para esta misión. Su armamento era más ligero, y su vulnerabilidad a las ametralladoras de los bombarderos era alarmante. Los cielos de Europa se convirtieron en un sangriento escenario donde cada mejora tecnológica podía inclinar la balanza entre la vida y la muerte. El Focke-Wulf 190, en cambio, podía soportar mucho más castigo, y además, cargaba armamento más pesado de serie, lo que lo hacía mucho más adecuado para enfrentarse a estos gigantes de los cielos. Pronto, la Luftwaffe comenzó a adaptar el Fowler-Wolf para convertirlo en un interceptor de bombarderos dedicado. Variantes especializadas recibieron blindaje adicional para proteger al piloto y soportes externos para montar armamento más pesado. Algunas versiones llevaban cañones de 20 o incluso 30 milímetros montados bajo las alas. Las modificaciones al Focke-Wulf 190 incrementaron notablemente su potencia de fuego, pero también redujeron su velocidad y maniobrabilidad. A partir de 1943, algunos de estos aviones fueron equipados con cohetes aire-aire, instalados bajo las alas. Aunque imprecisos y causantes de gran resistencia, estos cohetes resultaban devastadores cuando se lanzaban contra formaciones de bombarderos, dañando varios aviones a la vez. Su uso en el ataque a Schweinfurt fue clave en el día más mortífero para los bombarderos estadounidenses, con 60 aparatos derribados. Sin embargo, la llegada de cazas escolta como el P-50 y uno Mustang en 1944 debilitó la eficacia de estas tácticas. Otro papel insólito del Fw-190 fue el de cazador nocturno, en la operación conocida como Jabalí Salvaje, en la que aviones sin radar patrullaban durante bombardeos británicos, detectando enemigos con la luz de incendios y explosiones. Aunque arriesgada, esta táctica logró derribar varios bombarderos, pero pronto fue abandonada en favor de aviones biplaza mejor preparados. Entre los pilotos destacados estuvo Georg Peter Eder, quien junto a Egon Meyer popularizó el ataque frontal contra bombarderos, una maniobra peligrosa pero sumamente efectiva. Décadas más tarde, un Fw-190 estrellado fue descubierto en un pantano ruso. Al ser restaurado en Estados Unidos, se halló evidencia de sabotaje en su motor, obra de trabajadores forzados que, en pequeños actos de resistencia, dañaban sutilmente la maquinaria nazi. En 2011, el avión volvió a volar, convertido en un silencioso testigo de los horrores de la guerra. Si has llegado hasta aquí, es porque, como yo, sientes una profunda fascinación por las historias ocultas detrás de la guerra, los aviones y los hombres que los pilotaron. Cada historia como la de hoy nos enseña que la historia no son solo fechas y batallas, sino vidas, sacrificios y decisiones que cambiaron el mundo. Si quieres seguir descubriendo estos relatos asombrosos y revivir los momentos más dramáticos y humanos de la historia militar, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame en este viaje por las páginas más intensas y olvidadas de nuestro pasado.